Ah, la muerte del día. La resurrección de un reino misterioso y oscuro que pocos comprenden. La llegada de un momento en el que se cree que cosas innombrables se levantan para acechar a cada uno de nosotros. Todos conocemos ese momento como la noche. Desde épocas inmemoriales se han contado historias sobre este acontecimiento que ocurre cada día de nuestra vida. Pero hay un tema de entre tantos que a todos nos ha ocurrido, a todos sin excepción. Son eventos escalofriantes que ocurren dentro de nuestra mente, o por lo menos eso creemos. Son eventos a los que llamamos pesadillas. Una pesadilla se define básicamente como un sueño que causa una fuerte respuesta emocional negativa en el durmiente y donde se involucran miedo y horror. Científicamente se cree que son trastornos provocados por estrés o ansiedad. Otros dicen que demonios innombrables o seres malvados provocan estos malos sueños. Las pesadillas aparecen cuando nos encontramos en la fase de sueño más profunda, cuando no podemos responder físicamente, y es el momento en el que experimentamos las imágenes de forma mucho más real. También mencionan que si durante el sueño hay algo que físicamente nos genera algún tipo de incomodidad, esto podría manifestarse también en forma de pesadilla. Pero, ¿será coincidencia que las pesadillas se generan cuando estamos más indefensos? Es decir, cuando nuestro cuerpo no puede reaccionar. ¿También será coincidencia que suceda cuando hay algo en el ambiente que nos perturba? Todos hemos experimentado ese momento en el que en medio de la oscura noche nos despertamos de golpe, agitados, agradeciendo que lo que sucedió en nuestra mente segundos antes en realidad no pasó. Sí, son un tema del que se ha hablado millones de veces. Se han contado cientos, no, miles de historias basadas en esto para asustar a las personas. Así que te preguntarás, ¿esta historia qué tiene de especial? Déjame decirte que hay una pesadilla en particular que, curiosamente, tiene algo en común con muchísimas personas en el mundo. Todos afirman haber soñado con la misma figura oscura. ¿No me crees? Te invito a que busques en internet experiencias de pesadillas con una sombra, o, de manera más simple, a unas entidades que popularmente han nombrado como gente sombra. Todas las descripciones son similares. Una forma oscura y tenebrosa, completamente negra con forma humanoide. Sus ojos son penetrantes y brillantes como dos rubíes de un color rojo sangre. El simple hecho de verlos provocan terror y angustia. De hecho, esta historia que contaré realmente ocurrió. Sí, me ocurrió a mí. Todo comenzó justo una noche con una luna hermosa. Todo el día fue normal. Fui a la universidad, luego fui a un parque a leer un poco. Regresé a casa y bueno, todo era normal. Llegó la noche. Era la 1 aproximadamente y tenía que dormir, pues al día siguiente tenía muchas cosas que hacer. Me acosté en la cama y estaba tan relajado que me quedé dormido muy rápido. Aún recuerdo el sueño de aquella noche. Tenía frente a mí una casa muy lúgubre, horrible y antigua. Por alguna razón entré. No había nadie. Todo se veía tan oscuro y sin vida. Entonces subí unas escaleras que daban al segundo piso y encontré un pasillo un tanto largo. Al final había una puerta. Yo seguí caminando paso a paso hacia ella. Comenzaba a angustiarme. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Entré a la habitación y me percaté que era el cuarto más oscuro de la casa. Era muy pequeño y solo había una cama. Encima de ella estaba sentada esa cosa. Era una especie de sombra humanoide totalmente negra y completamente nítida. Podías distinguir cada parte de su cuerpo. Era delgada, parecía que tenía un cabello muy largo. Se encontraba de espaldas y entonces volteó lentamente su cabeza. Su rostro tenía la sonrisa más demoníaca que había visto en vida
y sus ojos eran dos grandes puntos borrosos rojos y brillantes. Era una mirada penetrante que te llegaba a lo más profundo de tu ser. Entonces se levantó y se acercó a mí. Yo quise huir lo más rápido posible, pero mis piernas no respondían. Esa monstruosidad se acercaba con pasos lentos y su sonrisa seguía grabada y sin moverse, al igual que sus infernales ojos. Cuando estuvo enfrente mío, abrió sus brazos y me abrazó. Un escalofrío endemoniado recorrió todo mi cuerpo y entonces pude reaccionar. Solo recuerdo que salí corriendo de esa casa y todo terminó ahí. Desperté entonces a las 2:30 de la madrugada, aproximadamente. Sentía que algo me observaba, pero no podía ver nada. Todo estaba tan oscuro. Inmediatamente encendí la luz y me quedé ahí congelado, pensando en esa cosa que vi en mi sueño. No pasó mucho hasta que me calmé y me volví a dormir con las luces encendidas. Al día siguiente, de nuevo, no hubo nada extraordinario. Comenzaba la noche y volví a casa. Un par de horas antes de dormir comencé a recordar aquel sueño tan bizarro y decidí buscar en internet acerca de las pesadillas. Increíblemente, comencé a leer que yo no era el único que había visto a esa sombra. En realidad, había muchísima gente que tuvo un sueño similar. Incluso la casa donde se encontraba este engendro era igual a la que yo recordaba. Ese día dormí a las 12 de la noche, pensando que quizá la pesadilla del día anterior fue por estrés y falta de sueño. Lamentablemente ahora las cosas empeoraron. Ya no estoy seguro si lo que ocurrió fue solo una pesadilla. Me desperté a la 1:30 aproximadamente. Vi la hora en mi celular y me volví a acostar. Entonces, en ese instante, comencé a sentir que no estaba solo. Tenía una sensación horrible de que había algo a mi lado. Al parecer, mi cansancio era tal que a pesar de eso me quedé dormido. O quizá solo quería ignorar ese sentimiento y fingir que no pasaba nada. Varios minutos después, desperté en posición de costado. Para mi desgracia, experimenté algo que aún ahora el simple hecho de recordar me hiela la sangre. Sentí y escuché claramente unos pasos detrás mío, sobre la cama, por la zona de mi espalda y nuca. Eran pasos muy pequeños y muy rápidos, como de una rata. De hecho, fue lo primero que creí, que de algún modo había una rata en mi cama. Lo más aterrador no fue eso. Me di cuenta que no podía moverme. Al parecer me ocurría lo que se llama parálisis del sueño, donde la persona está consciente de que está despierta, pero ninguna parte de su cuerpo responde. Solo recuerdo que podía mover mis ojos. Entonces sentí que esa cosa caminaba de la zona de donde estaba mi espalda hasta mi nuca. Oí su gruñido corto y agudo. Definitivamente era algo más que un animal. De pronto, caminó hasta mi nuca y sentí su respiración. Una muy pequeña brisa de aire que resoplaba en mi piel. Me respiraba, pero no hacía nada más. De pronto volvió a caminar a la zona de mi espalda y regresó a mi nuca. Todo ese rato estuve muy aterrado. No sabía cómo debía reaccionar. Pero me tenía que armar de valor y actuar rápido contra esa cosa. El primer intento para moverme fue inútil. Mi cuerpo no respondía. El segundo intento fue igual. Al tercero, conté hasta 3. Reuní fuerzas y me levanté de sobresalto, atemorizado, pero no había nada. Todas las sensaciones desaparecieron. Esa cosa que sentía y escuchaba detrás se fue. Sin embargo, de nuevo, sabía que en la tétrica oscuridad de mi habitación se encontraba algo que me veía. Pasó el tiempo y aquellas pesadillas se volvían cada vez más recurrentes, cada vez peores. Ya no sabía cómo afrontarlo, me estaba desmoronando. Ya no hablaba con nadie, era solitario, no comía.
Lo único que hacía era intentar mantenerme despierto el mayor tiempo posible, para que debido al sueño tan brutal que acumulaba, me dejara tan dormido que ni un terremoto pudiera despertarme. Por un tiempo funcionó, pero después las sombras aparecían cada noche en mis sueños, aun si dormía 10 minutos. No lo podía soportar más. Varios días después comencé a notar que al llegar a casa la oscuridad era cada vez más pesada. Podría jurar que siluetas deformes se movían de aquí hacia allá. Era como si corrieran intentando ocultarse de mi vista. ¿Sería posible que mis pesadillas se hubieran hecho realidad? Intentaba mantenerme lo más firme posible todos los días, pero cada vez era más inútil. Cuando la luna se levantaba en lo alto, comenzaba lo peor. Se dice que cuando oscurece, los objetos que están calientes por el sol están dilatados y que con el frío de la noche vuelven a su estado original. Es por eso que pareciera que cuando oscurece las cosas hacen ruidos extraños, por decirlo de algún modo. Esto es lo que yo pensaba también hasta que sucedió lo peor de mis experiencias. Alrededor de las 2 de la madrugada, no aguanté más y me quedé dormido. De pronto un sonido un tanto fuerte proveniente del baño me sobresaltó. Creía en esa estúpida teoría científica, así que lo ignoré. Pero entonces volvió a sonar. Abrí los ojos en medio de la oscuridad y puse más atención a los sonidos. Ahora juraría que estaban golpeando la puerta tan levemente que apenas se escuchaba. Mi corazón comenzaba a acelerarse. La puerta volvió a ser tocada, pero ahora un poco más fuerte. Sin embargo, en ese momento también la televisión hacía un ruido extraño, como si le hubieran dado un pequeño golpe. Mis ojos estaban entreabiertos. Entonces vi claramente como una sombra pasó frente a mí muy rápido. No quería moverme. No quería que eso que acababa de ver y que seguro hizo los ruidos supiera que estaba despierto. Los golpes se hacían cada vez más fuertes y en diferentes partes de mi habitación. Los sonidos cesaron y lo más aterrador que me pudo pasar en la vida comenzaba a materializarse. Empecé a sentir que la cama se hundía por un peso en la zona de mis piernas. Alcancé a ver que las sábanas se movían. Había algo debajo de las sábanas. Estas se comenzaron a levantar poco a poco y daban forma a la silueta de un bulto. Pensé que mi corazón se saldría del terror. Mi respiración se hacía cada vez más pesada y mi cabeza me dolía tanto que no lo soportaba. Todo era tan brutal que llegó un momento en el que me desmayé. Desperté y el sol ya estaba en todo su apogeo. Eran las 11 de la mañana. Seguía tan impactado que me quedé en cama mirando el techo sin ganas de vivir. Esas sombras me estaban quitando la vida. Consumían mi miedo y eso les gustaba. No pararían jamás. El tiempo pasó rápido. Eran ya las 6 de la tarde y yo seguía ahí prácticamente inmóvil. La luz del día comenzaba a atenuarse y mi miedo por que llegara la noche era cada vez mayor. Me levanté y encendí la luz. Me coloqué en posición fetal sobre mi cama, traumatizado. Aproximadamente a las 12 de la noche, el sueño se apoderó de mí de una manera bestial y me dormí en esa posición. De nuevo, por la madrugada me desperté aterrado, pero ahora todo fue distinto. Al lado de mi cama, frente a mí, habían 2 ojos rojos como el fuego, observándome. Al verme despertar, ese espectro comenzó a abrir su boca, mostrando una sonrisa escalofriante. Mis ojos se acostumbraron rápidamente a la oscuridad y empezaron a darle forma a esa abominación. Sí, era una sombra. Tenía la forma de una mujer delgada y alta. Solo escuché, antes de caer en un profundo sueño, que dijo con una voz tétrica: Bienvenido a la oscuridad. Han pasado varios días después de eso.
Me estoy volviendo loco. Ahora veo sombras moverse incluso de día. Lo único que debe haber es oscuridad. Cuento esto solo para advertirte y que sepas qué te acecha cada noche. Y ya que lo sabes, te pido de favor, por tu bien, que si te despiertas por la madrugada, guardes la calma. No te muevas. Es seguro que hay algo observándote desde algún lugar de tu habitación. Es más, es seguro que el hecho que despertaras fue obra de ese algo. Dejo a tu imaginación qué tipo de monstruosidad infernal te despertó. Después de todo, tomará la forma que te aterrorice más.